Buenos días, queridos amigos y hermanos. Bienvenidos a Conectados con el Cielo. Bienvenidos a un nuevo estudio de la palabra de Dios. Vamos a eh, cerrar nuestros ojos ahí donde estamos y con reverencia vamos a pedir que Dios pueda bendecir el estudio de este día. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias. Gracias te damos, Señor, porque tu cuidado, Señor, tu protección ha estado con cada uno de nosotros. Tal vez han habido dificultades, Señor, pero confiando en ti, Señor, sabemos que vamos a salir adelante y todo puede ser superado. Ahora, Padre, queremos estudiar tu palabra. Queremos, Señor, aprender más de ti. Queremos que cada uno de nosotros, Señor, cada día podamos depender de ti, Padre. Y ahora, Señor, en este estudio, pues queremos que tu Espíritu Santo venga, nos acompañe y nos enseñe. Esa es nuestra petición, Padre, para que el estudio de este día, pues, pueda ayudarnos a crecer espiritualmente. Bendice a mi hermano, a mi amigo que está ahí al otro lado, Señor, escuchando este estudio. Que seas tú, Señor, quien nos hable, que solamente sea un instrumento, Padre, y que lo que aprendamos este día, Señor, podamos ponerlo en práctica, Padre. Gracias, Señor, por tus cuidados nuevamente y esperamos que esta semana, Padre, pueda ser una semana donde nuevamente podamos estar contigo, Señor. Nuevamente tú puedas acompañarnos. Nuevamente, Señor, podamos depender de ti cada día. Bendícenos, oh Dios, guárdanos y que todo, Señor, sea para honra y gloria tuya. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, Lecciones de Josué acerca de la fe. Ese es el tema que hemos estado estudiando. Lecciones de José acerca de la fe, de Josué. Y el tema para esta semana, ya llegamos a la lección número 8. El tema es Gigantes de la fe, Josué y Caleb. Ese es el tema para esta semana. Para hoy domingo 16 de noviembre, el tema es fidelidad. Bonito el tema y espero que el Espíritu Santo pueda impresionarnos y pueda ayudarnos a que aprendamos y que seamos fieles cada día, seamos leales a Dios. ¿Qué podemos aprender de Caleb y qué podemos aprender de Josué? La historia de cada uno, la historia de ellos la conocemos. Ellos tuvieron el valor de presentarse ante todo el pueblo cuando estaban en contra, ¿verdad? Y fueron unos príncipes elegidos de sus tribus, que fueron enviados junto con aquellos 12 espías a reconocer la tierra de Canaán. Y, como sabemos la historia, ellos fueron los únicos que presentaron un informe positivo, un informe motivador. Y lo hicieron así porque ellos sabían quién estaba con ellos. Ellos sabían en quién confiaba y por eso fue que ellos hablaron de esa manera. Ese positivismo, esa confianza en Dios, esa seguridad de quién iba con ellos, es la que cada uno de nosotros también debemos de tener hoy en día. Está bien, eh, debemos ser así, con esa confianza en Dios. Pero no solo es de hacer notar esa actitud de estos dos príncipes. También debemos preguntarnos y darnos cuenta de por qué ellos tenían esa actitud, de por qué ellos presentaron esa actitud y por qué su conducta también iba de acuerdo a la voluntad de Dios. Se fue todo el asunto con ellos, ¿verdad? Ellos tenían esa actitud porque sabían en quién habían confiado y su conducta iba de acuerdo a la voluntad de Dios. Eh, mi comportamiento hacia Dios, mi obediencia hacia Dios, es lo que hará que yo tenga una actitud como la de Caleb y de Josué ante cualquier circunstancia que se me presente en la vida.
Dios quiere una conducta de fidelidad por nuestra parte, porque Él es fiel y Él es leal y sabemos que Él nunca cambia. Bien, vayamos al estudio. ¿Y quién era Caleb? ¿Quién era Caleb? Conocemos bien la historia, como ya dijimos, y sabemos que Caleb era hijo de Jefone, un ceneceo. Y cuando se eligió un representante por tribu para enviarlos a espiar a la tierra de Canaán, Caleb fue el elegido para representar a la tribu de Judá. Caleb también formó parte en la conquista de la tierra de Canaán, 40 años después, cuando anduvieron por el desierto. Solamente Josué y Caleb fueron, este fue uno de los que entró. Y fue miembro también de aquella comisión que distribuyó esas tierras de Canaán entre las 12 tribus. Y a la edad de 85 años, Caleb recibió como herencia la tierra de Hebrón y expulsó de ahí a los ceneseos, a los anaseos, los expulsó. Y estos anaseos eran fuertes, eran gigantes. Imagínense, y Caleb de 85 años y los echó. ¿Por qué? Porque él confiaba en Dios. Él sabía que podía contar con la ayuda de Dios, con la gracia divina. Entonces, ¿qué significa Caleb? El nombre Caleb, ¿qué significa? Según el diccionario bíblico adventista, Caleb viene de la palabra hebrea Keleb, que significa perro, significa hidrófobo o impetuoso. Eso es lo que significa la palabra Caleb en griego, ¿verdad? Y eso que hemos visto ahorita es parte de la vida de Caleb. Es una pequeña introducción de la vida de Caleb. Entonces, ¿cuántas lecciones podemos sacar de aquí, mis queridos hermanos? ¿Cuántas? ¿Cuántas podemos sacar acá de la historia de Caleb? Vamos a ver la parte negativa, pero no de Caleb, sino que la parte negativa de la historia donde se involucra Caleb. Vamos a ver esa parte negativa primero. Y para eso vamos a leer números 14, 21 al 23. Y dice, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, dice, aquí estaba hablando Jehová, y me han tentado 10 veces y no han oído mi voz, dice el versículo 23, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Esa fue la sentencia al final, después de toda esa rebelión. Esa fue la sentencia de Dios contra los israelitas. Y el escritor de la cartilla menciona que los nombres de los otros 10 espías fueron olvidados. Y el asunto es que debido a su poca fe y el informe negativo, ellos no eran dignos de ser recordados a través de la historia. Dieron un informe, bueno, el informe que dieron los 12 fue el mismo, que era una tierra que donde había miel, ¿verdad? Que fluye leche y miel. El informe fue el mismo, que eran grandes, que eran gigantes, que estaba fortalecida la ciudad. El informe fue el mismo, pero la actitud de cada uno con respecto al informe, el ánimo con el que lo dieron, eso hizo la diferencia. Y es que en la Biblia también no vamos a encontrar nombres de perdedores, ¿verdad? Allí no encontramos nombres de perdedores que se mencionen una y otra vez. ¿Por qué? Porque esa actitud no agrada a Dios. Y entonces, por eso es que después ya no se mencionan, ¿verdad? Si puedes leer algunos de ellos que fueron perdedores, porque sí también ahí menciona a veces de algunos que fueron perdedores, pero ellos después se reivindicaron y glorificaron el nombre de Dios. En, en un perdedor jamás será glorificado el nombre de Dios.
pero en un perdedor que no se reivindique, en un perdedor que no se levante, jamás va a ser glorificado el nombre de Dios. Solo en aquellos que en un momento pareciera que, o que están perdidos o que son perdedores, pero después ellos se levantan y glorifican el nombre de Dios. Pero aún más importante, tal como dice el versículo 23 que acabamos de leer, la pregunta es, ¿quieres tú ver la tierra prometida, la Canaán celestial? Yo sé que sí lo quieres ver, yo también quiero verlo. Entonces, no tenemos que ser como estos 10 espías. No tenemos que ser como estos 10 espías. Lena de Helen White escribe sobre esto en Patriarcas y Profetas, capítulo 34, los 12 espías, es el título de este capítulo, en la página 54. Ella escribió, inspirada por el Espíritu Santo, escribió lo siguiente: el decreto de que Israel no entraría en la tierra de Canaán por 40 años fue una amarga desilusión para Moisés, para Aarón, Caleb y Josué, dice él. Pero aceptaron sin murmurar la decisión divina. Por el contrario, los que habían estado quejándose de cómo Dios los trataba y declarando que querían volver a Egipto, todos estos lloraron y se lamentaron grandemente cuando les fue quitada las bendiciones que habían menospreciado. Se habían quejado por nada, dice Elena de Guay, y ahora Dios les daba verdaderos motivos de llorar. Si se hubieran lamentado por su pecado cuando les fue presentado fielmente, no se habrían pronunciado, no se habría pronunciado esta sentencia, dice ella, pero se afligían por el castigo. Su dolor no era por arrepentimiento y por lo tanto no podía obtener la revocación de la sentencia. Imagínense, imagínense qué tremendo, ¿verdad? No hubo arrepentimiento, dice, por los israelitas. El dolor que sentían solo era por miedo al castigo, pero no era un arrepentimiento en su corazón por lo que habían hecho contra Dios. No estaban arrepentidos. En esta primera parte del estudio vemos cómo la rebeldía no trae nada bueno a nuestras vidas. Los israelitas sufrieron las consecuencias de su rebeldía, no vieron la tierra prometida. Y eso mismo puede pasar con nosotros si nos volvemos rebeldes contra Dios. No vamos a ver la tierra prometida para todos los redimidos, ¿verdad? No vamos a ver la Canaán celestial si nos comportamos de esa manera nosotros también. En la segunda parte del estudio de hoy vamos a leer Números 13:30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos, dijo Caleb. Fue Caleb el que se levantó y habló. Y si seguimos leyendo ahí los versículos 31 en adelante, ahí nos vamos a dar cuenta del informe de los otros espías, ¿verdad? Y por eso en esta segunda parte vamos a ver lo contrario en la rebeldía. La primera parte vimos la rebeldía del pueblo de Dios, las consecuencias que eso trae, ¿verdad? Y Caleb y Josué no fueron rebeldes, al contrario, ellos fueron obedientes, fueron fieles, fueron leales a Jehová. Y por eso es que ellos sí entraron a la tierra prometida, ellos sí tomaron posesión de la Canaán, de la tierra de Canaán. Pero analicemos algo interesante. ¿Por qué Caleb tuvo el ánimo de dar, de dar ese reporte y aparte de eso, tener buena actitud y animar al pueblo? ¿Por qué Caleb tuvo ese ánimo? Bueno, el reporte fue el mismo, como ya dijimos, ¿verdad? Tierra donde fluye leche y miel y que son gigantes y que es una ciudad fortificada con murallas grandes y que tienen un ejército militar bien armado. El informe de todos fue el mismo, pero los demás dijeron que no podían hacer nada. Pero Caleb y Josué, ellos dijeron y tenían claro que el pueblo de Dios
de acuerdo a lo que les había mostrado años antes, desde que los sacó de Egipto, les había prometido que les entregaría la tierra de Canaán. Y Caleb estaba confiando en la palabra de Dios. Y esa confianza en Jehová lo transformaba a Caleb de un humano débil ante esos gigantes, lo transformaba a un humano con poder para derrotar a esos gigantes. La diferencia del reporte fue que Caleb dijo, más podremos nosotros. Eso fue lo que dijo Caleb, más podremos nosotros que ellos. Ahora, acordémonos también de la historia de David y Goliat. Sucedió lo mismo. David derrotó a Goliat. ¿Por qué? Porque David dijo, yo vengo en el nombre de Jehová. Y también Dios lo convirtió en un gigante de la fe. Voy a leer ahora el versículo 32, siempre de Éxodo 31. Éxodo 13, perdón, 32. Dice, mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros, dijeron ellos. Y esto es importante mencionarlo, ¿por qué? Porque a pesar de ser del mismo pueblo de Israel, los demás espías dijeron que era imposible tener una victoria, a pesar de que Dios ya se los había prometido. Hoy en día sucede, ¿por qué es importante mencionarlo? Porque hoy en día sucede lo mismo en nuestra iglesia. Primero, muchos dicen que es imposible tener una victoria en nuestras vidas sobre el pecado. Y ese es un tema muy importante. Muchos dicen que es imposible vencer el pecado en nuestras vidas y que siempre estaremos peleando y que siempre estaremos pecando y que eso no es posible. O sea, cuando dicen eso, quiere decir que Dios no es posible, que para Dios no es posible quitar de nuestro corazón el amor al pecado. Eso es lo que se puede interpretar al decir que no se puede vencer el pecado en nuestras vidas, ¿verdad? Esa es la interpretación, que no es posible para Dios quitar de nuestro corazón el pecado. Y por eso es que me da gusto ver cómo Caleb se mantuvo firme en su reporte, a pesar de que la mayoría decía que era imposible conquistarlo. Así pasa hoy en día. La mayoría dice que es imposible para nosotros poder vencer el pecado. Y así como Caleb dijo, humanamente es imposible hacerlo, estamos claros. Humanamente es imposible hacerlo, pero con Dios podemos lograrlo porque Él lo ha prometido. Dios ha prometido ayudarnos. Y esa misma actitud es la que debemos tener cada uno de nosotros con respecto al pecado. Con la ayuda de Dios podemos vencer el pecado porque Él nos ha prometido la victoria sobre el pecado. Leamos números 14, 8 y 9. Dice, si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Estaba hablando Caleb, tierra que fluye leche y miel. Versículo 9 dice, por tanto no seáis rebeldes ante Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No los temáis. Y dice el versículo 10, entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Por segunda vez, Caleb le vuelve a decir al pueblo que no teman, porque Dios nos entregará, dijo, esa tierra y la comeremos como pan, les dijo Caleb. Su amparo se ha apartado de ellos. Y con nosotros, le dijo, está Jehová. No los temáis, dijo Caleb. Y es que Caleb siempre reconocía que Dios estaba con su pueblo. ¿Y nosotros? ¿Lo reconocemos en nuestra vida personal? Como líderes de la iglesia, ¿lo reconocemos en los planes de nuestra iglesia? ¿O hacemos pequeños los planes
¿verdad? Inventamos planes pequeños porque lo vemos difícil de lograr. Y si tú, como líder, tienes fe en cumplir un plan grande y los demás dicen lo contrario, viene la otra pregunta. ¿Te mantienes firme como Caleb? Aún en contra de aquellos que dicen que no van a poder hacer cumplir ese plan. ¿Te mantienes firme o desistes y dejas que los demás se interpongan? A veces la oposición estará dentro de nuestra iglesia y la falta de fe está dentro de la iglesia. Y así como Caleb y Josué tenían la oposición del mismo pueblo, que hasta querían apedrearlos, dice, solo por tener fe en Dios. Así como un hijo confía en su padre, así confiaban ellos en Dios. Y así debemos confiar nosotros también en Dios. Eso mismo nos puede llegar a pasar a nosotros. Nos va a pasar lo mismo por confiar plenamente en Dios, ¿verdad? Y nuestros mismos hermanos pueden llegar a tratarnos mal, incluso pueden llegar hasta sentir odio por nosotros o repudio por nosotros, ¿verdad? Solamente por confiar plenamente en Dios. Y eso es algo que puede suceder, o a lo mejor está sucediendo, pero debemos mantenernos en pie, así como Caleb. No seremos los más populares y tampoco será fácil, ¿verdad? Y algunos hasta dirán que es una locura. Lo que debemos hacer es recordar lo que dice Marcos 10:27. Siempre debemos de tener eso en mente. Marcos 10:27, donde dice, y entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, dijo, mas para Dios no, porque todas, oiga bien, todas las cosas, o sea, dice todas las cosas, dijo Jesús, porque todas las cosas son posibles para Dios, todas las cosas. Entonces, eh, la misma convicción que Caleb tenía es la misma convicción que debemos tener nosotros hoy en día, tanto en nuestra vida personal, ¿verdad? Con nuestros quehaceres en ella, lo que tengamos que hacer, nuestros planes personales, lo que tengamos que hacer día a día, tanto en nuestra vida personal como en nuestra vida también espiritual con los planes de la iglesia. Así debemos de ser, confiar en Dios, tener esa misma convicción que tenía Caleb. La confianza en Dios debe ser personal y al mismo tiempo debe haber confianza en Dios, una confianza corporativa, una confianza plena en la iglesia, para que esa iglesia también pueda triunfar. Dios es poderoso, mis queridos hermanos. Dios cumple sus promesas. Confiemos siempre en Él. Y que la misma fidelidad de Caleb hacia Dios podamos también nosotros tenerla y ser fieles en todo momento. Cuando nuestra mente y nuestro pensamiento estén en armonía con lo que Dios dice, entonces nosotros vamos a poder obtener la victoria también. Caleb es un ejemplo claro de que estar al lado del Señor eh, da valentía, nos ayuda a ser valientes. Al estar al lado del Señor, nosotros no debemos tener miedo, debemos ser valientes. Estar del lado del Señor va a requerir también fidelidad de nuestra parte, porque también no es que solo vamos a estar del lado del Señor y Él nos va a ayudar y nos va a dar la victoria sobre lo que emprendamos. No, también nosotros tenemos que ser fieles, tenemos que demostrar fidelidad a Dios. Ese es el tema de hoy, fidelidad. Que Dios te bendiga y nos encontramos mañana aquí en Conectados con el Cielo. Hasta pronto.